Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Ruego por ellos porque tuyos son, basados en el Evangelio de Juan capítulo 17, versos 6 al 19. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu presencia para rogarte que con tu Santo Espíritu nos reveles tu palabra, palabra de vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Juan nos dice en el capítulo 17 de su Evangelio que nuestro Señor Jesucristo hace una oración, llamada, conocida ahora como la oración sumo sacerdotal. Nuestro Señor Jesús tiene tres ministerios: el de profeta, el de rey y el de sacerdote. En el Evangelio es manifestado el ministerio de profeta, muy reconocido entre sus congéneres. El de rey, porque cuando entra a la ciudad de Jerusalén el domingo anterior a la Pascua, es recibido como tal. Pero como sacerdote, él ahora manifiesta el cuidado que tiene de presentar a los suyos ante Dios. Y siempre estuvo presentando a Dios a los suyos. Entonces vamos a ver cómo nuestro bendito Señor ora no solamente por sus discípulos de aquel tiempo, sino por los discípulos de toda la historia de la Iglesia. En esta sección solamente hablaremos acerca de la petición que hace nuestro Señor Jesús al Padre por sus discípulos de ese momento. Habrá una entrega, Dios mediante, la próxima vez, en donde hablaremos acerca de que el Señor Jesús ruega por su Iglesia universal. Entonces, vamos a estudiar el tema de hoy. Quiero hacer hincapié que en esta oración el Señor Jesucristo menciona la palabra mundo hasta por 14 veces. Mundo es una traducción del griego que dice que se escribe cosmos. Cosmos, pues, es la palabra que se usaba para mundo. Pero cosmos tiene más de una traducción. Cosmos puede referirse al mundo habitable, a la Tierra, a los astros, a la tierra del Imperio Romano únicamente, a la humanidad toda, a los creyentes únicamente, a los incrédulos, a la cultura contraria a la palabra, al mandamiento de Dios y a Dios mismo, e incluso en la epístola de Pedro puede significar vestido o adorno. Entonces, mundo, aquí en esta sección, está refiriéndose a aquella cultura contraria a Dios mismo. Cuando el Señor Jesús dice no son del mundo, se refiere, no pertenecen sus discípulos a la cultura contraria a Dios, a la cultura que es pagana o una cultura que desobedece a Dios en sus mandamientos. Así, bueno, pues con esta breve introducción vamos a empezar a leer la sección y estoy intercalando algunos versículos que refieren precisamente lo que el Señor Jesús dice en esta oración. Está orando a Dios, pidiendo, rogando por sus discípulos. Veamos qué es lo que dice nuestro bendito Salvador. He manifestado, he dado a conocer
tu nombre. El nombre de una persona es la persona misma. Cuando se habla del nombre de alguien, nos estamos refiriendo a ese alguien en específico. A los hombres que del mundo me diste. El mundo aquí es de la cultura contraria a Dios, del sistema de vivencia, el sistema de gobierno en el que el hombre vive. Y vamos a ver en el siguiente verso, en Juan 14:9, cómo nos dice la palabra. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Puesto que el Señor Jesús está diciendo que Él ha dado a conocer o manifestado a los hombres que de ese mundo Dios le dio. Y aquí vemos que cuando el Señor Jesús habla con sus discípulos, ellos piden conocer al Padre y Jesús dice: ya se los he dado a manifestar, ya se los he dado a conocer, porque ustedes me han visto. Y el Padre y yo somos uno. Veamos la segunda parte del versículo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces el Señor Jesús ha manifestado al Padre en la misma presencia de Él, del Salvador, de Jesucristo. Sigo la lectura. Eran tuyos, le dice el Señor Jesús a Dios Padre, y me los diste. El Señor Jesús enseñó en varias ocasiones en el Evangelio de Juan, el Evangelio que hemos estado estudiando, que nadie puede venir a Él si el Padre no se lo concede a esa persona. Y todas las personas que vienen a Jesús, necesariamente fue el Padre quien se los entrega, como un regalo al Hijo. Y vamos a leer en Juan capítulo 6 acerca de esto, pero termino la lectura de este verso. Y han guardado tu palabra, que también comentaré sobre esto posterior a Juan 6. Leamos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Solamente aquellos que Dios el Padre le ha dado, vendrán a Jesús. De los que están en el mundo, hay un número de personas que Dios conoce, que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios, siervos de Jesucristo, hijos de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, creyentes en Jesucristo. Y llegado el momento que nacemos, Dios nos trae a Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dice: tuyos eran y me los diste y yo los he guardado. Ahora, la segunda parte del versículo dice que han guardado la palabra de Dios estos hombres que Dios ha dado a Jesús. Veamos entonces en Mateo capítulo 7 cómo dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que guarda su palabra, el que hace sus mandamientos. Y ahora veamos el verso 24. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que oye estas palabras, estos mandamientos, estas leyes, aquí el Señor Jesucristo está terminando el Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Él da las leyes del reino. Estas leyes son las palabras que Jesús
ha dado, y cualquiera que las oye, pero las guarda o las hace o las pone en práctica, dice el Señor Jesús, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, todo aquel que guarda la palabra de Jesús, o las leyes de Jesús, o los mandamientos de Jesús, son los que verdaderamente son creyentes, los que verdaderamente son discípulos, como leímos del verso que estábamos comentando, que somos de Dios y que guardamos su palabra. Sigo la lectura. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Nuevamente, el Señor Jesucristo ya había enseñado a sus discípulos que todas las cosas Dios el Padre se las había entregado en las manos del Señor Jesús. Por eso lo dice aquí: han conocido estos discípulos, estos tus hijos, que todo lo que me has dado viene de ti. Y aquí se refiere, cuando dice todo, a las personas. Las personas que Dios le ha dado vienen a Jesús. Pero no solamente las personas han sido entregadas a Jesús, sino todo el universo. Leamos pues ahora en Juan mismo, en Mateo 11:27, que dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todas las cosas. Sigamos la lectura en el verso 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste. Nuevamente, los mandamientos que me diste, yo se los he dado, y ellos las recibieron y las han guardado o las han cumplido. Las palabras o los mandamientos o las leyes. Sigamos la lectura. Y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Aquí hay dos puntos importantes. Los discípulos entienden que Jesús vino del Padre, que Jesús es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. Y además creen que el Padre fue quien envió a Jesús, a su Hijo amado, para que no solamente viviera en santidad, sino también muriese como expiación del pecado de todos aquellos que Dios trae a Jesús. Sigo la lectura. Yo ruego, dice el Señor Jesús, por ellos. No ruego por el mundo. El mundo aquí se refiere a la gente que está en esa cultura contraria a Dios. Ruega únicamente por los discípulos. Más adelante veremos que va a rogar por los discípulos, que serán los discípulos de estos por quien Él está rogando en primer lugar. El punto pues es aquí que el Señor Jesucristo no ruega por toda la humanidad, sino ruega únicamente por aquellos que el Padre le ha dado. Y dice: no ruego por el mundo, por el resto de las personas, sino Él ruega por los que me has dado, dice Jesús, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, así como el Señor Jesucristo glorifica al Padre. Sigo la lectura. Ya no estoy en el mundo. Jesús ya se ve que está Él fuera, lejos de la gente que no cree en Dios, la gente que es contraria a Dios.
Él dice, yo ya no estoy en este mundo, yo ya parto, ya salgo, ya me voy, pero ellos sí están y seguirán estando en el mundo, en medio de gente que es contraria a la ley de Dios, contrario a Dios mismo. Y Jesús dice, y yo voy a ti. Por eso es que el Señor Jesús ruega por sus discípulos, porque ellos se quedarán. Y sabe el Señor Jesucristo que estarán siempre en conflicto con esta cultura contraria a Dios. Por eso ruega que Dios los ampare. Sigo la lectura. Padre Santo, guárdalos o ampáralos en tu nombre. Nuevamente, el nombre de Dios Todopoderoso, el nombre de Dios que es santo, que es justo, que es bueno. En el nombre de Dios, guárdalos. El nombre que me has dado, el nombre de Dios que Dios le dio al Señor Jesucristo para dar a conocerlo a los hombres. Un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor, de gracia y de perdón, de misericordia y también un Dios santo que exige del cristiano una vida como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sigo la lectura. Para que estos, mis discípulos, sean uno, así como nosotros, el Padre y Jesús, son uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos, con mis discípulos, Jesús ya está diciendo que ya se va y por eso está hablando en pasado. Estamos diciendo que esta oración fue dicha unas cuantas horas antes de ser apresado y unas cuantas horas antes de morir en la cruz del Calvario. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El Señor Jesucristo guardó a todos sus discípulos de una manera perfecta, completa, y ninguno se perdió. Cuando más adelante el Señor Jesucristo es apresado, el Señor Jesús rogó por sus discípulos y dijo al que lo estaba tomando preso, me buscas a mí, tómame, pero deja ir a estos. Y fue así que sucedió que no fueron apresados ninguno de sus discípulos. Y aunque Pedro negó al Señor Jesucristo, fue perdonado. Y el Señor Jesús de inmediato, cuando resucitó, le dijo a María Magdalena, di a Pedro, indicando con esto de que estaba restaurando al apóstol Pedro. Pero hubo uno de los discípulos que se perdió, el hijo de perdición. Así lo dice el Señor Jesús. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Judas Iscariote traicionó al Señor Jesucristo, y no es porque estaba destinado a traicionar al Señor Jesús, sino que de mutuo propio, de su voluntad, él traicionó a Jesucristo. Pudo haber actuado como Pedro, haber rogado a Dios el perdón, buscar la gracia y misericordia, pero no lo hizo. Por ello se perdió. Sigamos la lectura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Aquí se refiere pues a los habitantes de la tierra, para que tengan mi gozo, mis discípulos, completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, tu mandamiento, y el mundo los ha odiado. Por eso, porque los discípulos han recibido el mandamiento, la ley, y la guardan, o la cumplen, o la obedecen, mientras que el mundo
obstinado, un mundo que va en contra de la ley de Dios, los rechaza a los discípulos, los odia, porque ellos, al cumplir la voluntad del Padre, la ley del Padre, la palabra del Padre, les está señalando al mundo su pecado. Y por eso este mundo los odia, porque no son del mundo. Por eso son odiados del mundo a estos discípulos de Jesús. Como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que nosotros, los cristianos, en el momento en creer en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús, vamos a empezar a tener conflictos con el mundo y con el maligno. Pero el Señor Jesús ya ha rogado para que Dios nos guarde, tanto del mundo como del maligno. Sigo la lectura. Ellos, mis discípulos, dice el Señor Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Inmediatamente dice, tu palabra es verdad. Por lo tanto, Dios nos santifica o nos aparta para Dios mismo a través de su palabra. Y su palabra es la Biblia. Así, bueno, pues, el cristiano bien hace en leer y reflexionar y aprenderse la palabra de Dios, la Biblia, porque a través de esto nosotros estamos ya más apercibidos, estamos más sensibles a recordar la palabra y obedecerla. Y de esa manera nosotros nos apartamos de la cultura contraria que va en contra de Dios, valga la redundancia. Sigo la lectura. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Así que el Señor Jesucristo no solamente dice que no nos va a extraer del mundo, sino que nos envía. Vamos a este mundo que nos rodea, a esta cultura que nos rodea, y vamos con el propósito de abrir nuestra boca y compartir el Evangelio. Por lo tanto, vamos a recibir rechazo, pero ese es nuestro trabajo, nuestra obligación, porque el Señor Jesucristo dice que Él nos envía. Yo también los he enviado. Y esa es la orden que al final del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo da. Id por todo el mundo y predicad este Evangelio. Sigo la lectura. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Querido hermano, nuestro bendito Señor Jesucristo nos muestra que Él nos escogió para ser heraldos, para ser mensajeros de Él, de su palabra. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer siempre. Es verdad que el mundo nos odiará por esto, porque vamos a abrir nuestra boca y anunciaremos el santo evangelio. Nuestros amigos y familiares se enfadan, se molestan, se incomodan cuando les hablamos del evangelio. Pero tenemos que seguir haciéndolo, porque algunos de entre de ellos van a recibir el evangelio y conocerán a Jesucristo y vendrán a ser hijos de Dios. Nuestra tarea es continuar compartiendo el evangelio en donde estamos, ya sea en la oficina, ya sea en el mercado, ya sea en la escuela, en donde nosotros estamos, debemos de compartir el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Jesús, porque tú nos tomaste y nos entregaste a nuestro bendito Salvador. Y ahora estamos guardados por la oración de Él en tus manos y no nos perderemos nunca jamás. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que los martes a las 6 de la tarde hacemos oración en línea. Por favor, acompáñanos y te ruego nos escribas tus peticiones para ponerlas en las manos de Dios. Martes 6 de la tarde. Estamos en YouTube, Facebook, tenemos Telegram y WhatsApp. Escríbenos, mándanos un mensaje, coméntanos. Muchas gracias. Los estrenos son los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Suscríbete. Algún video que no hayas visto está a tu disposición. Compártelos, por favor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego.